digamos, algún tipo de impedimento que estén teniendo. Vamos a estar junto con Fede, que es también mi otro compañero que estuvo escribiendo en el grupo, respondiendo dudas. Dejamos también el mail de la agencia a disposición. Y bueno, les deseo una exitosa jornada y nada, adelante con la clase, le dejo a las chicas el mando. Muchísimas gracias, Cata, y saludo también, aprovecho para saludar a más de 30 personas que se fueron conectando mientras Cata hablaba, así que buenas tardes a todos, a todas, compañeros, compañeras, que nos vamos a ir encontrando a lo largo de estas semanas. Damos inicio formalmente a Conectores 2023, estamos grabando este encuentro, seguramente por eso les apareció el cartelito que había que dar por entendido, para justamente poder, los encuentros de los miércoles van a ser grabados para poder compartirlos con ustedes y subirlos al campus, ¿no? Porque la idea es que no se pierdan de nada, que puedan contar con todo el material, que si bien es ideal que se puedan encontrar, sumar a los encuentros sincrónicos de los miércoles, porque va a ser un ida y vuelta fundamental, riquísimo, digo, sepan que de todas formas van a ser grabados y subidos al campus para retomar luego, si no se pudieron conectar, no hay problema con eso, ¿no, Juli? Exactamente. Les quería compartir así brevemente, solamente para que también estén al tanto, ¿no? de las clases que tenemos, de las clases sincrónicas, que como decía Male, son muy importantes, pero que quédense tranquilos que si hay algún problema, van a tener siempre las clases desgrabadas en el campus, ¿no? Ahí les comparto brevemente el cronograma. El primer encuentro de hoy es de ciudadanía digital. Van a ser todos los miércoles a las 18:30 por esta misma dirección de Zoom. El próximo encuentro es de convivencia digital, uso crítico de Internet, una clase específica, brechas y género, brechas, ruralidad, generacional y discapacidad. Después vamos a empezar con comunicar en Internet, crear contenido en Internet, colaborar en Internet, y después ya nos vamos a ir directamente al planeamiento pedagógico, prácticas pedagógicas justamente para pensar esta intervención territorial, ¿no? Como decía Catalina, es importante reducir, ¿no? la brecha digital, acercar competencias, acercar también la alfabetización digital, tal vez a territorios que identificamos, ¿no? que necesitan determinados encuentros, determinados talleres, y la idea justamente de este programa es que seamos promotores, ¿no? de la ciudadanía digital, promotores también de la alfabetización digital, que seamos multiplicadores en nuestros territorios, ¿no? Entonces ya las últimas clases van a ser justamente para pensar en cómo podríamos llevar a cabo un proyecto de implementación vinculado a alguna de las temáticas que estuvimos viendo, ¿no? Que como siempre decimos, no es solamente, la alfabetización digital no es solamente el uso instrumental, ¿no? sino tiene que ver también con el uso crítico, con el uso ético, ¿no? de Internet, de los entornos digitales, que justamente en el encuentro de hoy vamos a hablar de ciudadanía digital, ¿no? para pensar un poco los usos que hacemos de Internet, no solamente meramente instrumental, sino también críticos, éticos, saludables, ¿no? Así que bueno, esas van a ser las clases sincrónicas, ¿no, Male? Son siempre todos los miércoles, 18:30, se los vamos a recordar también por los grupos de WhatsApp, y después, obviamente, en el campus van a tener, por un lado, clases asincrónicas, ¿sí? que ustedes ya tienen habilitadas, la de este primer taller módulo, que ustedes van a poder ir viendo, ¿no? cuando tengan obviamente un tiempo para profundizar en estas temáticas, ¿no? Esas clases asincrónicas ya están subidas, es importante obviamente que las vayan viendo a su tiempo, y si en esas clases asincrónicas ustedes escuchan referencias a, no, porque en la clase 16, no se hagan problema por eso, porque justamente como decía Cata, esta es la segunda edición, ¿sí? Y hay menos encuentros sincrónicos, menos encuentros en vivo, ¿sí? Pero aún así les acercamos las clases grabadas de los temas que no vamos a dar en vivo, ¿no? Para que vayan viendo. Y después también van a tener toda una sección de materiales para profundizar, ¿sí? Links a materiales para profundizar, si ustedes quieren profundizar, por ejemplo, en alguna temática en particular, ¿no?
Y por último también, bueno, en algunas modalidades vamos a tener algunos foros, ¿sí? Para interactuar, para debatir, para reflexionar, para hacer pequeñas actividades, ¿sí? Sobre las temáticas de nuevo que vamos viendo. No se preocupen, nos vamos a ir acompañando, ¿no? Todos y todas en este trayecto. Cualquier duda, cualquier consulta la pueden acercar al campus, ¿no? A los foros que compartimos, y también les vamos a acercar obviamente el correo, ¿no? de la agencia, por si también tienen algunos problemas con la plataforma. Sé que parece un montón al principio, no se abataten, no se trata de eso. Vamos a ir acomodando a medida que pasen los días, que el link del foro de presentación y con el cronograma, de todas formas, todo está subido al campus, está todo, intentamos que sea lo más claro posible. Para quien no pudo acceder al campus, algunos tuvieron algunos inconvenientes con eso, nos comentaba Cata, todos estos días nos estamos acomodando todos, así que no se preocupen que nos pueden escribir, les damos una mano. Entendemos que hubo muchos que se tuvieron que conectar desde el modo incógnito para poder ingresar al campus, así que quien no pudo ingresar todavía, puede ser que esa sea una solución. Al que no sepa, no hay problema, les damos una mano. Estamos acá para eso, para que este trayecto sea lo más formativo posible, pero no dificultoso, ¿sí? Que lo puedan disfrutar. Y como decía Juli, que todas las instancias, como estos encuentros sincrónicos, como los foros, ¿no? Que sean instancias que enriquezcan, que pueda ser un intercambio, porque va a servir mucho a la hora luego de poder redactar sus trabajos, ¿no? Y de poder pensar sus ideas. Entonces, no me quiero adelantar porque todo a su tiempo y armoniosamente, pero sí siempre recomendamos que el intercambio, por supuesto, enriquece muchísimo más la creatividad y las ideas. Ahí nos están diciendo, bueno, algunos están teniendo problemas con respecto a ingresar al campus. No se preocupen, nos vamos a ir acomodando. El que tenga problemas nos vamos a ir ayudando en estas horas, en estos días. Pueden enviar un mail a lo que es el Córdoba Conectividad, y les dejó Juli el mail en el chat. También nos pueden escribir al WhatsApp, ¿no, Juli? Entiendo que está, como administrador, está el WhatsApp de conectividad. Entiendo que a ese WhatsApp, si no me equivoco el de Fede también, los van a estar asesorando específicamente para que todos puedan ingresar con su usuario al campus, donde va a estar subida toda la información. Bien, y también todo lo que es lista de presentes lo vamos a mandar dentro de un rato para que puedan completar. Todos los encuentros sincrónicos vamos a tener una lista de presentes, pero si no se pueden conectar por algún motivo, no se preocupen. Después ya los certificados y todo eso los podemos ir recordando a lo largo de los encuentros sincrónicos, pero también ustedes tranquilos, tanto si están en la modalidad solo, ¿no? Este eje temático que tienen que realizar un multiple choice, como al finalizar todo el trayecto formativo, entregar el trabajo final, implementar. Les vamos a ir contando cómo van a ir recibiendo los certificados, pero quédense tranquilos que tiene certificado. Lo que no tiene Cata es puntaje docente, ¿no? Porque ahí vi una consulta que figuró en el chat, no tiene puntaje docente. Sí. Por ahora estamos en tratativas de eso, porque la verdad que sabemos que hay muchos docentes interesados en el tema. Hemos tenido las primeras reuniones con el Ministerio de Educación y estamos llenando planillas y demás, pero bueno, no son trámites rápidos, así que si llegamos a poder avanzar para que esta edición ya tenga puntaje docente, obviamente que vamos a estar avisándolo, pero por el momento, si tenemos que dar una respuesta así de hoy, al día de hoy, no. Estamos en eso, digamos. La idea es que se pueda llegar a cumplir. Perfecto. Excelente. Bueno, ojalá que sí, porque sabemos que también es importante eso. Bueno, no sé si hay más dudas. Como decimos, se irán saldando a lo largo de los encuentros sincrónicos, en el campus, en los grupos de WhatsApp. Tenemos varios canales de comunicación. Ya pasamos un poco por el cronograma de las clases. Tanto el cronograma como el programa, todos los temas específicos que hay en cada clase, los temas que abordan cada eje temático, todo ese programa también ya lo tienen disponible en el campus.
con el cronograma para que se agenden los encuentros sincrónicos, y ahí está toda la información detallada. Así que invitamos a que recorran también el programa para que lo lean, para que sepan un poco cuál es nuestra planificación, ¿no? A lo largo de estos meses de encuentros. Male, si te parece, podemos ir dando inicio al encuentro del día de hoy. No sé si hay alguna consulta, alguna duda en particular, y también queríamos preguntarles algo. Si alguien tiene algún tipo de necesidad especial, si no puede leer el chat o lo que fuera, por favor que nos avise, así lo habilitamos a que use el micrófono. Como decíamos antes, somos muchos y muchas en este encuentro sincrónico, ahora somos 154, entonces si habilitamos masivamente a que todos usen el micrófono, va a ser un poco difícil en estas 2 horas de taller poder avanzar, ¿no? Porque muchas veces sucede que, bueno, obviamente participan un montón. Por eso siempre invitamos a que la participación sea vía el chat. Obviamente, si alguien puede levantar la mano con el icono que tenemos, ¿no? Para levantar la mano, para decir algo, para activar el micrófono, pero proponemos que la interacción sea vía chat. Pero si alguien no lee el chat, tiene algún tipo de necesidad especial, que nos los haga llegar, así ya le damos la habilitación para el micrófono. Perfecto. Sí, exactamente. O levantar la mano y ahí lo evaluamos y lo hacemos. Juli, ¿te parece que vayamos comenzando? ¿Vos tenés ahí para compartir, Juli? ¿Querés compartir? Sí, ¿no? perfecto. Ya tengo acá. Bien, aprovechen este inicio para ver si quieren saldar alguna consulta, alguna duda. Si no, ya nos vamos a meter a trabajar mientras comparto pantalla. Bien. Ahí estamos. ¿Ven todos y todas? Perfecto. Bien. Bueno, como decíamos, el encuentro del día de hoy tiene que ver con la ciudadanía digital, ¿no? Algo muy importante es pensar justamente la ciudadanía digital como un gran paraguas donde abordamos diferentes temas y proponemos el desarrollo de diversas competencias. Algo muy importante que tenemos que entender es que el uso, ¿no?, de las tecnologías de la información y la comunicación no requieren un uso meramente instrumental, ¿no? Somos ciudadanos y ciudadanas en Internet. Somos ciudadanos y ciudadanas en territorios digitales. Sabemos, y más obviamente a partir de la pandemia, ¿no?, que nos, de alguna forma, bueno, estamos 24/7 conectados, que no usamos solamente Internet de modo instrumental, ¿no? Nos relacionamos, nos vinculamos, trabajamos, nos educamos, realmente realizamos muchísimas actividades. Hoy ya es difícil decir estoy offline, online, medio que es un fluir constante. Entonces es necesario pararnos desde el marco de la ciudadanía digital. Faro Digital, la organización que pertenecemos Male y yo, que formamos parte del equipo de educación y de investigación de Faro Digital, justamente trabaja en la ciudadanía digital, ¿no?, que tiene que ver con nuestros derechos en Internet, pero también nuestras responsabilidades, porque obviamente a partir de estar conviviendo en Internet como seres humanos, aparecen muchísimas tensiones, aparecen muchísimas problemáticas, aparecen también muchísimos desafíos, ¿no? Entonces, un poco el marco, ¿no?, desde el cual nos paramos para hablar de las tecnologías de la información y la comunicación es desde un uso ciudadano, ¿sí? Entonces, hoy va a ser este encuentro, ¿no?, hablando desde la ciudadanía digital. De nuevo, si hay alguna consulta, si hay alguna reflexión, algún debate que quieran proponer, los invitamos a participar del chat. Y ya iniciamos con un debate o queremos leerlos y leerlas, porque justamente alrededor de la tecnología, ¿no?, hay muchas creencias, hay muchos imaginarios tecnológicos, ¿no? Cada quien tiene un uso y un estar en Internet o de usar las tecnologías de forma diversa, ¿no?, diferente. Y cada quien también tiene creencias acerca de eso. Entonces les proponemos pensar
estas palabras, ¿no? ¿Cómo se completarían? Por ejemplo, online, ¿no? Estar online. ¿Ustedes qué dirían como palabra que completa un posible par de online? Es como el juego de los opuestos de los chicos, ¿viste? Claro, el juego de los opuestos. Es un poco para justamente reflexionar sobre la cultura digital, ¿no? De qué entendemos también por tecnologías, qué metáforas aparecen alrededor de las tecnologías que de alguna forma nos proponen determinados usos, ¿no? Nosotros siempre desde Faro decimos, las tecnologías no son ni buenas ni malas, son históricas, ¿no? Y están entramadas en contextos sociales, políticos, económicos, ¿no? Y cada contexto social, político, económico, de alguna forma propone un determinado uso, ¿no? Entonces, ¿qué se imaginan en estos pares? A ver. No, no, bueno, conexión online, un opuesto puede ser offline, lo dicen aquí, en línea, tejido en red, conectado a la distancia, conectados, offline presencial, conexión, no presencial, en línea, conectar. Esas fueron las palabras que van Bien, surgiendo. y cuando hablamos de virtualidad, ¿cuál sería el otro par que entendemos? Opuesto al online, oficina, nos dicen. Bien. Presencialidad, Me gusta que haya salido como opuesto a virtual presencial, ¿no? Porque muchas veces aparece real, ¿no? Lo virtual, ahí está, ahí apareció, gracias Franco, está muy bien. Realidad, bueno, eso es algo que vamos a debatir. Lo virtual no es real, lo virtual es menos esa dupla real. es interesante para ahí, ¿no? Virtual real, totalmente, Juli. Te cuento que también surgió la palabra de lo físico, el estado físico, lo presente, la realidad, el real cara a cara, el cuerpo a cuerpo, la pantalla versus el chat real, virtual. ¿Es imaginario? Nos preguntan. Hasta cierto punto, se van respondiendo entre ellos. Sí, lo virtual es real, pero no es presencial. Ahí va surgiendo, es muy interesante todo lo que está surgiendo. Muy interesante. Es muy interesante justamente abrir esta reflexión. No hay errores, estamos pensando justamente las tecnologías de la información y la comunicación, estamos pensando la ciudadanía digital y estamos de alguna forma rompiendo el hielo, ¿no? Porque esto nos va a servir justamente de marco interpretativo para todo lo que vayamos recorriendo a lo largo de toda esta formación, ¿no? Cuando hablamos de abstracto, ¿qué par pensamos? ¿Qué tal vez opuesto pensamos a abstracto? Concreto. Tangible. Bien. Las tecnologías de la información y la comunicación son totalmente abstractas. Porque a veces pasa eso, ¿no? Que pensamos las metáforas que se usan para nombrar a la tecnología nos dan esta idea más de abstracto. Cuando hablamos de nube, ¿qué es la nube? ¿Dónde está guardado todo lo que, por ejemplo, yo coloco en mi Drive? En una nube etérea, ¿no? ¿Qué piensan? También abstracto, no, muchas veces lo asociamos con lo imaginario, ¿no? Bueno, acá nos dicen, el hardware es concreto, el software es más abstracto. ¿Ah? Se me va. Las TIC tienen un soporte concreto. En otro lugar físico te responden, en bases de datos, en un servidor. Las tecnologías puede ser, pero no su impacto o las consecuencias de su utilización. Siempre hay espacios Buenísimo. físicos y virtuales. Muy bueno. Muy bueno Bien, todo lo que... acá Yamila dice, dan la idea de abstracto, pero se utilizan términos tangibles para razonarlo o explicarlo mejor a otro. Bien. Buenísimo, sí, también, ¿no? Pensar esto de abstracto, concreto, bueno, ¿cuáles son las metáforas que se utilizan justamente para hablar de las tecnologías, de los entornos digitales, que en realidad están basadas en servidores, en cables totalmente enormes que van por debajo del mar, ¿no? Para tener conexión a internet, ¿no? Todo eso es importante pensar también lo concreto de las tecnologías, ¿no? Conexión, medio que ya un poco lo fueron diciendo, desconexión, ¿no? Y cuando hablamos de usuarios,
acá es algo que veníamos mencionando, ¿no? ¿Somos meros usuarios en Internet? ¿Esta idea de usuarios se fue transformando a lo largo del tiempo? ¿Somos más que usuarios? ¿Solamente usamos la tecnología en modo instrumental? Ciudadanos aparece, ¿no? ¿Vale? Consumidores dicen. Programadores, protagonistas, productores, usuarios y colaboradores, prosumidores, aparece ahí el concepto, también somos prosumidores, consumidores y creadores, nos dicen. Bueno, realmente son conceptos muy distintos, no es lo mismo hablar de consumidor que ciudadano, que creativo, que productor, que desarrollador, ¿no? Son realmente puntas muy distintas, está muy bueno todo lo que vas discutiendo, vendedores, antes era más limitado el usuario, nos dice Celeste, ¿no? Hoy somos más que usuarios, la tecnología se volvió muy protagonista en la vida de las personas, totalmente, totalmente. Es muy interesante esto porque justamente con el salto, ¿no? El advenimiento de alguna forma de los entornos digitales, dejamos de ser meros usuarios y consumidores, como decían ahí, ¿no? Somos prosumidores, somos productores, somos desarrolladores, somos replicadores, por ejemplo, de información. No tenemos una actitud meramente pasiva en Internet, ¿no? Y obviamente tal vez estadio aún más elevado, podría decirte, somos ciudadanas y ciudadanos también en Internet, ¿no? Y nos gustaría como cerrar de alguna forma, jugando un poco con este par de opuestos. En realidad, cuando hablamos de presencia, no hay ausencia, ¿no? Cuando estamos en Internet, no hay ausencia. Estamos presentes con nuestro cuerpo, ¿no? Con nuestras ideas, con nuestra mirada, con un montón de cuestiones que nos hacen seres que habitamos de manera activa los entornos digitales, ¿no? Por eso les queríamos hacer estas preguntas disparadoras con estos conceptos para entender qué imaginarios actuales hay alrededor de la tecnología. Y principalmente esto de la oposición virtual real, ¿no? Queremos desterrar de alguna forma esta dicotomía, ¿no? Que dice, no, porque en la vida real, ¿no? Lo escuchamos mucho, seguramente ustedes cuando vayan al territorio también sea necesario mover ahí las estructuras internas de cada quien y entender que lo que sucede en Internet también es real, ¿no? Vamos a ver a lo largo también de todos los encuentros algunas problemáticas, ¿no? Que suceden en Internet, que son problemáticas sociales, pero que al trasladarse a los entornos digitales también adquieren otras dimensiones que tienen efectos reales sobre las personas, ¿no? Nosotros trabajamos de manera real en Internet, nos educamos, nos vinculamos con otros y otras, tenemos tal vez amigos, parejas que conocimos virtualmente. Entonces, no hay que quitarle el valor, ¿no? A lo virtual. Lo virtual también es real, por más de que, por ejemplo, bueno, se puedan hacer noticias falsas, perfiles falsos, digamos, pero todo eso también forma parte, ¿no? de nuestra realidad actual. Forma parte de nuestra realidad actual y retomando un poco lo que vos comentabas, retomando a ciertos autores, ¿no? Que hablan de que las tecnologías son históricas, son profundamente políticas, no del sentido partidario, pero sí en el sentido de que transforman y viven adecuadas a la sociedad en la que están inmersas, ¿no? Y es imposible pensarlas por separado, como también hoy en día es imposible pensar o analizarnos a nosotros mismos sin el flujo o el atravesamiento de lo tecnológico y los entornos digitales, que también es un espacio más en donde estamos, circulamos y, como decías vos, Juli, nos vinculamos también, ¿no? Acá nos dicen, por ejemplo, el bullying es una problemática real, se vive en un cuerpo, pero a veces es generado por las ideas de las redes. Muy interesante, gracias, Estefanía. Está a full el chat, nos encanta porque, como siempre decimos, todos los talleres o todos los encuentros son diferentes porque, bueno, se enriquecen muchísimo con la participación. Así que muy bienvenidos todos sus aportes. Y acá de nuevo, otra pregunta disparadora. ¿Escucharon hablar de ciudadanía digital? ¿Es un concepto que lo tienen cercano? ¿Qué creen que significa? ¿Qué competencias creen que también están involucradas? Un poco yo ya spoileé esto, pero si quieren profundizar, si escucharon hablar de ciudadanía digital, ¿qué les parece el concepto también, ¿no? de ciudadanía digital?
Bueno, acá Yo dicen en que los, sí. algunos Bien. pocos, algunos que me escribieron por privado para que los renombre, me están escribiendo por privado, pero quizás lo quieren poner en el chat de todos. Estén atentos a eso, porque me dicen, participar es a través de las redes, escuché poco Bien. hablar de digital, la ciudadanía digital es un tema de desarrollo con mis alumnos, buenísimo, convivencia en internet. Acá Paola nombra, ¿no?, las brechas digitales, también educación tecnológica rompe con las brechas digitales. Bien, perfecto. Formar parte de una comunidad, interesante, ¿no? El ser ciudadano, el uso responsable. Después Rosana hablan de trae el concepto de derechos, ¿no? Ciudadano digital es alguien que ejerce sus derechos de manera digital. Bien. Bueno, apareció un montón, buenísimo. Nosotros un poco también, yendo para atrás, nos gustaría también pensar el concepto de ciudadanía, ¿no? Cuando hablamos de ciudadanía, muchas veces, o los trabajamos, ¿no? Cuando ustedes también los trabajen, si llegan a dar estos talleres, bueno, tal vez nos dicen, bueno, ciudadanía es pertenecer a un Estado-nación, ¿no? Ciudadanía es cumplir con las leyes, ¿no?, del Estado-nación, o los derechos que tenemos en cada Estado-nación, ir a votar, te dicen, ¿no?, tener un DNI. Bueno, obviamente todo esto es tal vez una concepción más tradicional, ¿no?, de la idea de ciudadanía. Nosotros nos gusta mucho el concepto que tiene Chantal Mouffe sobre ciudadanía, porque dice que la ciudadanía está en constante y en permanente construcción, y que tiene que ver, más que con pertenecer a un Estado-nación, es con identificarse con ciertos valores éticos políticos, ¿no? No tiene un concepto de ciudad, o no propone la ciudadanía de forma cerrada, de forma esencialista, ¿no? Sino que la ciudadanía está en constante y en permanente transformación, y también está en tensión, ¿no? Es un desafío también ejercer nuestra ciudadanía de manera plena, ¿no? Y esto, pensando en la constante transformación, también nos invita justamente a pensar los desafíos actuales. Bueno, los territorios digitales hoy son parte de nuestra vida, ¿no? Como venimos hablando, son un territorio más de socialización, de construcción de una identidad, de desarrollo de la subjetividad, de justamente vincularnos con otros y con otras. Y también, entonces, implica una ciudadanía estar, como decíamos antes, de manera segura, responsable, ética en Internet, ¿no? Entonces, este concepto de ciudadanía en constante transformación justamente nos invita a pensar en nuevos territorios, en nuevos desafíos y en nuevas tensiones que los contextos sociales, políticos, económicos nos, de alguna forma, invitan a vivir, ¿no? Y después, también, en realidad, tenemos, ¿no?, una definición, por así decirlo, de ciudadanía digital, que también vamos a invitarlas a debatirla, ¿no? Acá la UNESCO dice: la ciudadanía digital es un conjunto de competencias que faculta a los ciudadanos y ciudadanas a acceder, recuperar, comprender, evaluar, utilizar, así como compartir información y contenidos, utilizando diversas herramientas, de manera crítica, ética y eficaz, ¿no?, con el fin de participar y comprometerse en actividades personales, profesionales y sociales, ¿no? Un poco lo que veníamos diciendo, no es solamente la ciudadanía digital, no implica un mero uso instrumental, sino que tiene que ver justamente con esto, con utilizar estas herramientas, estas nuevas técnicas, ¿no?, por así decirlo, de manera crítica, ética y eficaz, y justamente en relación con otros y con otras. Pero nuestra pregunta sería, ¿necesitamos hablar de ciudadanía digital como algo específico? Con todo esto que venimos hablando, ¿no?, de que en realidad en los entornos virtuales también estamos presentes, que los entornos virtuales también son reales. ¿Tenemos que hablar de ciudadanía digital? ¿Qué creen?
Hay opiniones encontradas, porque nos dicen, por ejemplo, que por un lado debería ser parte de la ciudadanía y otros dicen que sí, que deberíamos hablar de la ciudadanía digital como algo específico porque es otro territorio. Y sí, porque aún no todos pueden acceder a ella. Sí, Bueno, es como un acuerdo. Me llamó la interesante. atención el territorio, Juli. Sí, porque es necesario para las personas, en eso estamos todos de acuerdo, porque es necesario, porque hay nuevas formas de ciudadanía, porque cualquier tipo de convivencia tiene que tener acuerdos. Bien, es un debate que no está cerrado. Ahora, si nosotros pensamos, ¿hablamos de ciudadanía en el ámbito laboral? ¿Hablamos de ciudadanía en las escuelas como algo particular? ¿Hablamos de ciudadanía en los hogares o en las plazas? En realidad, como también ahí participaban en el chat, la ciudadanía es algo general, que la ciudadanía se ejerce en diferentes territorios, en diferentes espacios, ¿no? Pueden ser espacios más públicos, espacios más privados, pero la ciudadanía la ejercemos en todos los ámbitos de nuestra vida y de nuestro desarrollo personal y en relación con otras personas. Obviamente, como todo Creo que, sí, porque, porque en verdad están diciendo cosas muy, muy útiles, muy enriquecedoras, que tienen que ver con justamente la ciudadanía es algo a ejercerse, la ciudadanía no se iguala, pero no todos tienen derecho, ¿no? Y tienen diferentes desigualdades y diferentes accesos, pero como decías vos, Julio, me parece que es interesante para poder retomar esta idea. No somos ciudadanos en el ámbito de lo laboral y después me pregunto si soy ciudadana o no cuando voy a la plaza. Poder pensar la ciudadanía, es interesante que pueda incorporar la ciudadanía digital, ¿no? Que pueda incorporarse y poder pensar este territorio como podemos pensar los otros territorios, empezar a incorporar en nuestra, como visión, actividades, este territorio que tanto transitamos, por supuesto, con sus desigualdades, que iremos viendo y iremos debatiendo, que es muy interesante, pero no sé si se terminó de entender la pregunta por lo que estaba leyendo en el chat. Ahí bien, fueron, justamente bien, bien. es invitar a pensar esto. ¿Necesitamos hablar de la ciudadanía digital como algo específico? O tal vez los mismos derechos que tenemos offline deberían replicarse y cuidarse, no vulnerarse, también en los territorios digitales, ¿no? Es algo que ahora vamos a profundizar un poco más. Obviamente que seguimos hablando de ciudadanía digital porque justamente son territorios de alguna forma más nuevos, ¿no? Que estamos aprendiendo todavía a transitar y a vincularnos, y por eso se habla justamente de ciudadanía digital, ¿no? Como algo muy específico de los territorios digitales, porque a su vez también surgen nuevas problemáticas y nuevas tensiones en estos territorios, ¿no? En estos territorios digitales. Pero es una invitación, tal vez más adelante en el tiempo, podamos hablar solamente de ciudadanía en entornos digitales, ¿no? Es un poco la propuesta a pensar, ¿no? La ciudadanía se ejerce en diversos territorios, el territorio virtual es uno más, ¿no? Internet debería ser un espacio donde se sostienen y se amplían los derechos, o sea, se sostienen los mismos derechos que tenemos offline, por ejemplo, a no sufrir violencia, por ejemplo, a la libertad de expresión. Digamos, se podrían sostener los mismos derechos que tenemos offline en Internet. Y a partir, obviamente, de nuevas problemáticas, o no nuevas, pero que en Internet adquieren otras dimensiones, como vamos a ver más adelante, bueno, tal vez sí tiene que aparecer legislaciones específicas, derechos específicos, ¿no? Pero es parte justamente de pensar la ciudadanía en movimiento, ¿no? No como algo fijo. Y acá un poco esta frase también nos invita a pensar que la vida humana, ¿no? Es profundamente tecnológica, digamos, desde los primeros tiempos que el ser humano empezó a desarrollar herramientas, ¿no? Para facilitar un poco su vida. O sea, la técnica tiene un desarrollo social, ¿no? Histórico desde mucho tiempo. Entonces,
tal vez es un poco para seguir pensando cómo, ¿no? El avance de las sociedades, los advenimientos de nuevas técnicas, de nuevas tecnologías, son parte del desarrollo, ¿no? Social y cultural. Porque muchas veces, ¿no? Nos pasa de decir, no, pero ahora con los celulares, sí, obviamente que instalaron otros modos de uso. Hoy los celulares significan la extensión, por así decirlo, del propio cuerpo, ¿no? Se habla de los celulares como la extensión de la mano, ¿no? Pero siempre sucedió que los seres humanos desarrollaron diferentes herramientas para facilitar de alguna forma su vida. De nuevo, no tenemos una mirada ingenua de la tecnología, sí tenemos una mirada crítica, ¿no? No amamos a la tecnología, no somos tecnofílicos, por así decirlo, pero tampoco tecnofóbicos de pensar que las tecnologías son los males de esta sociedad. Tenemos que mirar a las tecnologías y a los entornos digitales, obviamente de manera reflexiva y crítica, que esa también es la invitación que les hacemos a ustedes, pero no pararnos desde un lugar muy enjuiciador, ¿no? Sino justamente de profundizar en reflexiones y en debates, ¿sí? Pero sí entendemos que la virtualidad es parte de nuestra vida y parte de nuestra realidad. ¿Cómo anda el chat, Male? Prendido fuego, Juli, prendido fuego, también algunos problemas de conectividad, de conexión. Siempre recomendamos apagar la cámara, si están flojos, yo que se lo está escribiendo por WhatsApp. Bueno, un poco nos dicen, somos sujetos de derecho en todos los espacios que intervenimos, ¿no? Respecto al debate de la ciudadanía. Creo que falta educación en cuanto a lo digital. Las personas suelen disociar la realidad de lo que pasa en entornos digitales. Para mí todo forma parte de lo mismo, ¿no? Dice Agustín, muy interesante. Celeste nos dice, necesitamos trabajar y hablar en eso, no todos estamos totalmente informados en cómo acceder en este campo, que es nuevo por lo menos para mí. Bueno, es muy interesante, son muchísimos los comentarios en el chat, algunos tienen algunos problemas de conexión, ahora voy a intentar resolverlos. El tema de la conexión condiciona a la ciudadanía, qué interesante esto que comenta Edith, ¿no? Cómo el acceso a lo tecnológico, cómo el acceso no es meramente instrumental, ¿no? Han surgido muchos debates, tampoco quiero spoilear un poco el taller, pero bueno, ya que estamos, digo, tener acceso a una computadora o el dispositivo en nuestras manos no nos hace, pero si no sabemos usarlo, no sabemos usar la herramienta, hasta qué punto ese acceso nos permite a nosotros o nos abre caminos como ciudadanos. Y es muy interesante, el autor nos dice, en mi escuela no hay conectividad y nos piden que enseñemos programación sin computadoras ni internet. Exactamente. Sí, ahora vamos a hablar justamente del acceso a internet. Aproximadamente, no sé si esos índices cambiaron en el último tiempo, pero creo que de la población mundial estamos conectados y conectadas la mitad, ¿no? De la población mundial. Eso lo vamos a ir viendo más particularmente en todos los encuentros de brechas digitales, pero obviamente el primer filtro, por decirlo así, es el acceso, ¿no? Que deja afuera a un montón de personas, ¿no? Y acá justamente, como vemos en la siguiente diapositiva, la realidad es que las tecnologías digitales hoy son un puente para la concreción de derechos fundamentales, ¿no? O sea, es puente para justamente que se cumplan otros derechos como educarse, trabajar, acceder a la salud, participar políticamente, entretenerse, comunicarse. Hoy, estar conectados y conectadas implica quedar afuera de un montón de necesidades, de actividades sociales y políticas, ¿no? Y obviamente eso es una responsabilidad de los Estados-nación. Creo que en Argentina aproximadamente la población que está conectada es del 85 o 86%, ¿no? Y pensar que todos esos numeritos que faltan, un 20 y pico por ciento de la población que no accede a Internet, es un montón de personas que no están accediendo a un montón de derechos, ¿no? Por ejemplo, esto como venimos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la privacidad, también son derechos que en Internet se ponen mucho en juego, el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y un poco también, pensándolo desde los estados,
y también desde políticas públicas, ¿no? Que justamente evidenciaron y saben, ¿no? Que hay un montón de personas que no acceden a Internet. Bueno, lo primero, como decía Male, es el acceder a dispositivos, ¿no? O sea, poder tener una computadora, poder tener un celular de calidad, ¿no? Porque también si tenemos celulares de baja calidad, con poco almacenamiento, tampoco vamos a tener una ciudadanía plena, ¿no? Entonces, la primera brecha es en el acceso, ¿no? Y por ejemplo, el Plan Conectar Igualdad, un poco lo que hizo también es a nivel nacional acercar, ¿no? Dispositivos a determinados espacios, ¿no? También, no solamente tener un dispositivo, sino tener redes de Wi-Fi, ¿no? Porque sabemos que eso también, el tendido de alguna forma de la red, de la red óptica, ¿no? También que son formas diferentes hoy en día de poder conectarse a Internet, todavía hay un montón de territorios, de partes, de localidades que no están conectadas, ¿no? Entonces, acceder a Internet implica Internet, o sea, red, implica tener dispositivos de calidad. Otra de las políticas públicas que surgieron, ¿no? En plena pandemia es que los portales educativos no consuman datos móviles, ¿no? Y esto ya también nos permite pensar en no solo el acceso, sino en la calidad de la permanencia en Internet. Una vez que accedemos a Internet, que tenemos un dispositivo, bueno, ¿qué información podemos disfrutar, encontramos, ¿no? ¿Cómo permanecemos también en Internet? Y esto también, bueno, no consumir datos en plena pandemia, donde había una urgencia y una necesidad económica muy importante, bueno, también tiene que ver con esto que venimos hablando, ¿no? De brechas, no solo en el acceso, sino también en la alfabetización, en saber usar, por ejemplo, a partir de propuestas educativas, los dispositivos y también aprender cómo convivir, ¿no? Bueno, también tenemos la ley de plan de conectividad del 2008 en la provincia de Córdoba, y Male, no sé si querés Sumar algo, pero terminar con la lista Julia y un poco también, como decíamos, ¿no? A partir de estar en Internet, de estar conectados y conectadas, también aparecen nuevos derechos, aparecen nuevas legislaciones, ¿no? Saldamos la brecha del acceso. De alguna forma se está trabajando en la alfabetización digital para saldar brechas instrumentales, ¿no? Pero, por ejemplo, estas últimas dos leyes, la ley de teletrabajo, que también surgió a partir de la pandemia, ¿no? Con un artículo muy interesante que es el derecho a la desconexión, ¿no? Entonces, primero tenemos saldado el acceso y la alfabetización, el uso instrumental, y después cómo permanecemos, cómo convivimos en Internet. Esta ley de teletrabajo, en uno de sus artículos, dice que tenemos derecho a, por ejemplo, no responder correos, a no responder WhatsApp, fuera de nuestro horario laboral. Y que no, de alguna forma, tenemos que tener ninguna reprimenda, ¿no? Por parte del empleador, el que nos brinda trabajo, si no respondemos en horarios que no corresponden, ¿no? Esto obviamente surgió en un contexto muy particular de pandemia, pero también es necesario conocer nuestros derechos en Internet para poder defenderlos y ejercerlos, ¿no? Y el derecho al olvido también es un derecho de alguna forma que obviamente surgió a partir de estar tanto tiempo y convivir en Internet, ¿no? Que fue implementado por primera vez en Europa en 2014, cuando una persona llevó a la justicia un caso, ¿no? Su caso, que ella estaba, si ponías el nombre de ella en los buscadores, la asociaban, ¿no? a un caso que ella no quería estar más asociada a ese caso porque vulneraba sus derechos, ¿no? Porque vulneraba el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad. Entonces apeló por el derecho al olvido, ¿sí? Entonces le pidió a los buscadores, a los navegadores y buscadores, que desindexen información relacionada con ella que la vinculaban a ese caso. Pero de nuevo, este derecho al olvido es un derecho que todavía no tiene una legislación específica. En Europa sí fue implementado, en Argentina no. Hubo un caso también de una persona que llevó a la justicia, muy conocido acá en Argentina, llevó a la justicia para justamente pedir que desindexen
lo pueden escuchar por el caso Coppola, ¿no? La desindexen, es decir, que no la asocien más a ese caso. Pero la justicia no falló a su favor, ¿no? Pero bueno, vamos viendo que las legislaciones y la política pública se va modificando, ¿no? A medida de los avances sociales. Sí. No, Juli, y sumarte un poco a esto, digo, ciertos proyectos de ley o también ciertos avances que han quedado truncos, como han quedado muchas cosas truncas en lo que hace cerrar o mermar brechas, ¿no? De eso se trata en definitiva. Una era poder pensar al acceso a Internet como un derecho universal, ¿no? Como un derecho, como en muchos casos se habló del derecho al agua, al acceso al agua. Hoy en día acceder a Internet nos posibilita, y esto se empezó a debatir en plena pandemia, en donde, como decía Juli, hemos vivido un exilio. Hay autores que hablan del exilio que tuvimos a los entornos digitales porque muchísimos no estábamos preparados, no teníamos con qué hacerlo, pero lo tuvimos que hacer igual, ¿no? No fue, en muchísimos casos, no fue una elección, sino un exilio. Bueno, y sin conexión a Internet, como muy ponen en el chat, en muchísimas escuelas, en muchísimos territorios, en muchísimos trabajos, en muchísimos pueblos, cómo se hacía y cómo se hace hoy para poder acceder a un trabajo, como para poder acceder a un sistema educativo, etc. Y en la pandemia se vio mucho, entonces se empezó a debatir a Internet como el acceso a Internet como un derecho universal. Pero sabemos, y esto es interesante, cuando hablamos de ciudadanía, cuando hablamos de derechos, es importante que hablemos que hay puja de poderes, por supuesto, y que hoy Internet está en manos, por supuesto, de corporaciones, en manos privadas en mayor medida, y todo lo que es desde lo técnico, que es el cableado, hasta los software, bueno, están en manos privadas. Y es interesante para que podamos, a la hora de hablar de derechos y accesibilidad, que podamos poner eso sobre la mesa y que podamos mover un poco eso que está haciendo Juli. Me imagino que los estás leyendo ahí un poco en el chat, todo lo que fue surgiendo, que es muy, pero muy interesante en ese sentido, ¿no? Tenemos derecho a acceder a Internet, pero como nos dicen, bueno, estamos en la escuela, pero no tenemos conectividad y buscamos el teclado en la carpeta, ¿no? Bueno, eso también es cuando hablamos de brecha, también hablamos de eso. Sí, vamos a tener encuentros específicos, como decía en el chat, ¿no? Para profundizar en las brechas de acceso, de género, brechas de discapacidad, ¿no? Brechas generacionales, brechas también territoriales. Así que hay materiales también para profundizar y vamos a tener algunos encuentros sincrónicos también para ver estos temas, ¿no? Pero es importante pensar, bueno, como decía Mare, ¿no? De alguna forma la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se aprobó, ¿no? la resolución para que el acceso a Internet sea considerado en sí mismo un derecho básico de todos los seres humanos. Después, obviamente, que sucedan las políticas públicas, las leyes, ¿no? Las implementaciones de todas estas propuestas de alguna forma de la ONU, bueno, ya queda un poco en responsabilidad de los estados y todavía obviamente hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y ahora ya metiéndonos, vamos a darles un recreíto, pero terminamos con este tema y después nos tomamos solo 5 minutitos de descanso para ir al baño, si quieren calentar el agua del mate. Pero ahora sí, ya nos metemos de lleno en qué implica estar en Internet, ¿no? Qué fenómenos, como decíamos, sociales, culturales, qué cambios, qué características son propias de la arquitectura de Internet, que de alguna forma justamente proponen otro tipo, ¿no? de vinculación social. Alguna de las características que vemos es obviamente el anonimato, ¿no? Que esto también, de alguna forma, cuando trabajamos, ¿no? Desde Faro Digital con chicos y chicas, no, cuando les hacemos esta pregunta de ¿creen que lo virtual es menos real? Bueno, siempre nos hablan, ¿no? De los perfiles falsos, ¿no? De la posibilidad de crear perfiles falsos. Obviamente que el anonimato es una de las cuestiones que trajo Internet, ¿no? Como un fenómeno muy propio de la arquitectura de Internet, pero no siempre es del todo negativo, ¿no? Muchas veces el anonimato nos permite un montón de cuestiones que no tienen que ver con causarle un mal a otra persona, ¿no? Mismo creo que en los inicios de Internet justamente esto del anonimato, bueno, daba cuenta, ¿no? O las personas podían
expresar muchísimas ideas o crear cuentas para, de alguna forma, difundir algo en particular sin querer dar su identidad concreta, ¿no? Su nombre y su apellido. Entonces el anonimato no lo tenemos que pensar siempre desde un lugar negativo, si bien, ¿no?, muchas personas tal vez lo utilizan sí para generar un daño en otras personas. Pero sabemos que el anonimato es propio de un fenómeno de Internet. La despersonalización, ¿no? ¿Qué implica la despersonalización? Y que de alguna forma nos cuesta, ¿no?, empatizar con las personas que están al otro lado de la pantalla, ¿no? Muchas veces nosotros estamos escribiéndole a una persona a través de una pantalla. No vemos sus reacciones, no vemos sus caras, sus gestos. Realmente la comunicación se torna a veces un poco más despersonalizada, a veces no, ¿no? Tenemos ya unos niveles tal vez de confianza con algunas personas en las que sabemos cómo escribe, sabemos qué quiere decir cuando escribe de determinada forma, pero sí sucede como fenómeno que nos aleja, ¿no? Y de alguna forma reduce un poco la empatía entre los seres humanos. Cuando veamos convivencia digital, que veamos algunas de las problemáticas que ustedes también escribieron en el chat, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el ciberbullying? Y bueno, el ciberbullying, ¿no?, el bullying que se traslada a los entornos digitales, de alguna forma hace que se reduzca, ¿no?, la empatía y que, bueno, tengamos de alguna forma la potestad para hacer cosas que no haríamos presencialmente, ¿no? Por eso siempre nosotros les preguntamos, por ejemplo, a los chicos y a las chicas, ¿sos vos de la misma forma online que offline? ¿O haces diferentes cosas cuando estás offline, ¿no? Cuando estás online, perdón, tratás diferente a las personas. Bueno, esto es también una pregunta. ¿Somos los mismos? ¿Tenemos la misma versión de nosotros mismos online que offline? A veces nos dicen, bueno, yo me animo a tocar la guitarra a través de alguna red social, pero no me animo a tocarla presencialmente en la escuela o en mi casa, ¿no? Bueno, eso también puede ser, digo, no es del todo tampoco negativo. Después, otro de los fenómenos, la desterritorialización, que es algo que venimos viendo, ¿no? Bueno, conocemos, por ejemplo, el derecho al olvido porque fue aplicado en Europa, o conocemos a personas, nos vinculamos con personas que están del otro lado, ¿no?, en otro continente, en otro horario, ¿no? Allá es de noche, acá es de día. Digamos que hay una desterritorialización también a partir de los entornos digitales. Los límites, ¿no?, los límites que antes tal vez también los teníamos mucho más cercanos entre qué es público, qué es privado, qué es íntimo. Hoy, como todo eso se está de alguna forma difuminando, ¿no?, esos límites. Y también el concepto de Estado-Nación tal vez todavía también está en transformación, ¿no? Pensar que rápidamente podemos estar conectándonos, hablándonos, ¿no?, con personas en otros estados, en otros países. Otro de los fenómenos también que trae un poco Internet es la viralización, ¿no? Esta, de alguna forma, compulsión, ¿no?, que también tenemos por compartir, por difundir, por viralizar, ¿no? Hacer rápidamente con un clic, ¿no?, poder compartir un contenido, una foto, un video. Muchas veces acá también preguntamos a los chicos y a las chicas, ¿no?, a los adultos, debatir un poco y cuestionar la frase "se viralizó", ¿no? Porque en la frase "se viralizó" parecería ser que no hay sujeto, ¿no? Que las cosas, los contenidos, las imágenes, las fotos se viralizan solas, ¿no? De nuevo es como que nos expulsamos y hay algo que sucediese por fuera de lo que los seres humanos realizan. No, los fenómenos de viralización, de difusión de contenidos, formamos parte todos y todas, ¿no?, como una cadena que a su vez hace que los contenidos tengan un alcance que no podemos ni pensar, ¿no? ¿Cómo se viralizó esta foto mía? Se convirtió en sticker, se convirtió en meme. Hoy sabemos que hay muchos chicos y chicas que ven memes de ellos o stickers de ellos o de ellas viralizados, ¿no? Y tal vez hasta expresan, yo soy un meme, ¿no? Yo soy meme. Bueno, estos fenómenos también son propios de Internet y son interesantes para pensar, para debatir, ¿no? Otra de las cuestiones, como decíamos antes, el derecho al olvido. ¿Qué pasa con el derecho al olvido? Bueno, justamente parecería ser que no tenemos derecho al olvido en Internet porque los contenidos perduran, ¿no?
perduran y hasta se pueden trazar, ¿no? De alguna forma, si yo subo una historia, por ejemplo, en alguna red social, y inmediatamente la quiero eliminar, sabemos que eso no se elimina de Internet. ¿Por qué? Porque alguien pudo haber hecho una captura de pantalla, porque alguien pudo haber descargado un contenido, porque aún así queda en los servidores. Entonces, tenemos que entender que una vez que hacemos público, justamente esta palabra, ¿no? Publico una foto, publiqué un video, publiqué un estado de WhatsApp. Todo eso hace que está saliendo de alguna forma de un canal privado o de un espacio privado, un contenido que se está haciendo público y que eso de alguna forma perdura en Internet, ¿no? Bueno, y otros, como decía antes, ¿no? Esto, cómo se pone en juego lo público, lo privado y lo íntimo. Tal vez en otros tiempos históricos, bueno, estaba todo mucho más delimitado, ¿no? La plaza pública, la casa privada. Hoy en día, Paula Sibilia, ¿no? Con el concepto de extimidad, lo que viene a decir es que el living de tu casa puede ser un espacio público. ¿Por qué? Porque haces videos desde ahí, porque te sacaste una foto desde ahí. Entonces, los límites, justamente entre lo público, lo privado y lo íntimo, no aparecen tan tajantes, ¿no? Por eso esa palabra, ese juego de palabras de extimidad, ¿no? Hay una exteriorización de lo íntimo que obviamente está atravesado, ¿no? La construcción de lo íntimo muchas veces está atravesado por las miradas de las otras personas, ¿no? La subjetivación hoy en día está muy atravesado por la mirada, ¿no? De las otras personas, por los me gusta, por la cantidad de veces que fue compartida una foto mía, ¿no? Hay una construcción también subjetiva de lo íntimo muy atravesada por los otros y por las otras, ¿no? Y también, obviamente, otro de los fenómenos, bueno, como decíamos antes, la circulación de contenidos que tiene que ver con la viralización, ¿no? Con los fenómenos de viralización, la inmediatez en los vínculos, ¿no? Esto lo vemos mucho también a través de las redes sociales o a través de todas las plataformas para conocer personas, ¿no? Hay como una inmediatez y una compulsión por hablar, por conectarse con un otro que también rápidamente puede desaparecer, ¿no? Y otro de los fenómenos es la descontextualización, ¿no? Que esto, bueno, es algo también que está atentando mucho a las democracias, ¿no? Porque se está utilizando mucha, tal vez, información para desinformar, ¿no? No sé si escucharon hablar de la palabra fake news, pero muchas veces las informaciones, las noticias, aparecen totalmente descontextualizadas, ¿no? Tal vez se utiliza un título con una foto, ¿no? Un título actual, y se utiliza como acompañamiento de esa noticia una foto de una problemática o de un caso que sucedió en otro país, ¿no? Y todo eso, de alguna forma, poder descontextualizar, ¿no? Las informaciones, hace que también consumamos, ¿no? Mucha desinformación y que es obviamente peligroso para las democracias actuales. Así que, bueno, esto es un repaso, ¿no, Male, de los fenómenos sociales, culturales, políticos, ¿no? Que suceden a partir de estar habitando los entornos digitales. Exactamente, Juli. Yo te quería preguntar, Juli, ¿querés que frenemos 5 minutos y nos volvemos a encontrar o avanzamos un poquito más? ¿Cómo están del otro lado? ¿Qué decís, Juli? Frena, estás muteada. ¿Estás- Juli, Juli, ¿estás muteada? Ahí estoy. ¿Qué me Yo creo que podemos hacer unos 5 minutitos o 10 minutitos de recreo, ir al baño, tomar agua, calentar el agua del mate Avancemos, nos dicen. Bueno, 5 minutos, si les parece, así no cortamos tanto. 5 minutos, no cortamos dale, tanto. Dejen prendido, no se vayan del Zoom, ¿eh? O sea, dejen acá, si quieren apaguen la cámara, así van al baño y en 5 minutos volvemos. Son y bien, o 40, sea, así que son y 40. Y excelente. 45 nos volvemos a encontrar para esta segunda parte del encuentro de hoy. Bueno, buenísimo. Vayan a tomar un aire.
Buena, vamos volviendo. Sí, estábamos ahí en unos minutitos de recreo. Quédense tranquilos, tranquilas, los que preguntaban. Ya estamos volviendo. Juli, ¿andas por ahí? Bárbaro. Hoy nos tomamos unos Bien. minutitos, pues es un encuentro de 2 horas, ¿no? Para quienes estaban ahí preguntando, y es necesario tal vez tomar un vaso de agua o ir al baño. Seguramente en los próximos encuentros también tengamos algunos recreitos de unos minutitos para descansar un poco. Yo de hecho cambié un poquito de locación, cambié de silla. Bueno, acá estamos retomando, y un poco en esta segunda parte. Se me abrió algo, no sé cómo cerrarlo. Bien, en esta segunda parte, en esta segunda parte del encuentro del día de hoy, un poco retomando lo que veíamos recién, que nos comentaba Juli, en sentido de pensarnos como ciudadanos, como ciudadanas, y pensar desde una perspectiva de derechos, ¿no? Y poder pensarnos desde una ciudadanía dinámica, contextual. Bueno, vamos a ir mencionando y ir recorriendo algunas tensiones que se encuentran dentro del mundo de lo digital, que por supuesto que no son excluyentes, que no son solo ellas y estas. Si tuviésemos que nomenclarlas y poner nombre, hay como esta pequeña lista, pero sabemos que puede ser muchos más. ¿Se escucha bajito? Como varios me escribieron por privado diciéndome que se escucha. ¿Ahí se escucha mejor? Yo te escucho bien, ¿eh? Bueno, van a tener que subir el volumen. El grooming, el ciberbullying que surgió antes en el chat, las violencias de género, las estafas, la desinformación, ¿no? O fake news, son fenómenos y grandes tensiones que se han visto en los últimos años. También los discursos de odio, ¿no? Que han florecido y han encontrado en los entornos digitales diferentes, nuevos caminos por donde crecer, por donde infiltrarse nuevamente en nuestras sociedades. Así que vamos a hacer como un breve repaso, si les parece, Juli, uno por uno. Igual son temáticas que vamos a ir retomando luego en los próximos encuentros, ¿sí? Así que no se preocupen si queda dudas, son temáticas muy grandes, muy abarcativas. De hecho, desde Faro Digital tenemos clases específicas de una a una, ¿no? Tenemos clases específicas sobre grooming, que es una gran temática que abordamos e investigamos con diferentes organismos del Estado, lo mismo el ciberbullying, la violencia de género. Pasamos de diapositiva, Juli, te voy a molestar con eso, perdón. Pero un poco retomando, perdón, y retomo oralmente, Juli les compartió un formulario, perdón, ahí les compartió un formulario, si pueden, estaría buenísimo que lo puedan compartir, para que lo puedan completar, para poder nosotros llevar un registro de quienes se conectaron al día de hoy. Simplemente eso. Bueno, para ir comenzando, poder pensar en el grooming. El grooming, ¿alguien sabe lo que es el grooming? ¿Han escuchado rapidito? Simplemente preguntarle si han escuchado este concepto, si saben de qué se trata. Ahí están con el tema del formulario. Bullying por internet, me dicen. No, es que claro, está tanta en conceptualización en inglés, ¿no? El grooming, no sé si lo escucharon. Ahora están con el tema del formulario pleno. Bueno, quédense tranquilos, igual. Quédense Ahora tranquilos con el formulario, vayamos avanzando, vamos a tener todavía hasta las 20:30 para que completen el formulario. Así que ahora voy a habilitar los permisos, pero sigamos avanzando con el taller. exactamente, y acá nos dicen acoso sexual por parte de un adulto. Bueno, el grooming en nuestro país, y esto es muy importante, es un delito a partir de una ley que se promulgó en el 2013. No es la única ley que tenemos en nuestro país en relación a esta temática. También está la ley Nico Ortega del 2020, que apunta a la prevención y a la educación en respecto al grooming, pero como bien decían en el chat, el grooming es el acoso, es el abuso sexual por parte de una persona adulta hacia un niño, hacia una niña o un adolescente a través de plataformas digitales. Y esto es muy, pero muy importante, porque no estamos hablando únicamente no estamos hablando de un abuso sexual únicamente en el entorno de lo presencial, ¿sí?
Lo novedoso y lo revolucionario, podríamos decir, de esta ley del 2013, es que pena, pues es una ley que apunta a lo punitivo, que pena entre 6 meses y 2 años de prisión a quien cometiese, ¿no?, el delito de acercarse a un menor con fines sexuales por plataformas digitales. ¿Y por qué decimos que es muy novedosa esta ley? Porque incorpora las plataformas digitales, ¿no?, dentro de una posibilidad real de abuso a un niño, una niña, un menor. Ya no es necesario, el grooming no es un predelito, el grooming no es un preabuso, ¿sí? No es necesario que se concrete un encuentro presencial, ¿no?, entre un adulto y el menor, sino que ya el mero contacto que estableciese este adulto con un chico, una chica, un adolescente, se entiende que es con el fin de dañar su integridad sexual, ¿no? Porque se parte de una perspectiva de una integralidad de la sexualidad, ¿no? No meramente el abuso, la perpetración del hecho físico, sino que el acceso, el pedido de fotos íntimas, de confesiones, de audios, de videos, también es un atentado a la integridad sexual del niño y del menor, ¿no? Eso es un gran avance en perspectiva, desde las infancias, desde la educación sexual integral y de las perspectivas también de cuidado de los chicos y de las chicas. Entonces, bueno, acá veo que van poniendo algunas cosas en el chat, ¿no? Está sucediendo mucho en los juegos online. Por supuesto, cuando hablamos de plataformas digitales, no nos referimos solamente a redes sociales, también los juegos online, por supuesto, también a través de WhatsApp, ¿no? Bueno, piden fotos a cambio de puntos y desbloqueos de personajes, exactamente. ¿Cómo funciona el grooming y cómo podemos establecer a grandes rasgos ciertos mecanismos que hemos observado del grooming? Bueno, hay un chantaje, hay una manipulación, hay un establecimiento de confianza por parte del adulto hacia el menor, y luego de un tiempo donde puede haberse armado un perfil falso, como puede ser que no, ¿no? Podemos observar en el grooming ciertas características del abuso sexual infantil, en donde también en gran parte, en gran medida, esto se da dentro de los círculos entornos más cercanos a la víctima. Eso también puede suceder, pueden ser docentes, familiares, entornos cercanos a la familia, que quizás conocen al chico, pero no pueden acercarse de manera presencial y se contactan a través de WhatsApp o las plataformas digitales. Por supuesto que en la pandemia hemos visto un acrecentamiento de esta temática, de esta atención, de este delito y de muchísimas otras que vamos a mencionar ahora, pero desde Faro nos interesa corrernos desde un lugar punitivo, prohibicionista, nos interesa corrernos desde el lugar del miedo, ¿no? De decirle a los chicos, cuidado, no anden solos en internet, no usen, porque vamos a estar corriendo detrás de una batalla a la cual no podemos ganar, ¿no? Los chicos usan internet, tienen derecho a acceder a internet, tienen derecho a acceder a internet y tienen derecho a ser acompañados también en ese acceso. Entonces, de nada sirve que les prohibamos, que les demos miedo, así como los chicos progresivamente van saliendo a la calle, los vamos acompañando con diferentes cuidados y recomendaciones, también pensamos al acceso a las plataformas digitales de igual manera, ¿no? Y pensar al grooming no es el único peligro al cual están expuestos los chicos y las chicas, y sí se puede prevenir pensando fuertemente en la educación sexual integral, ¿no? Incorporando lo digital, pensando en que los chicos tienen grandes derechos a decidir con quién comparten y qué comparten de su cuerpo o no pueden compartir, ¿no? Para que los chicos puedan tener sus propias alarmas, sus propias alertas rojas cuando algo que está sucediendo en internet los incomoda y pueden pedir ayuda. Hoy en día la gran mayoría de los chicos y de las chicas, cuando les preguntamos a quién acuden cuando tienen un peligro, les pasa algo malo en la calle, todos sin dudarlo dicen a mi mamá, a mi papá, a mi docente, a mi diseño. Pero cuando les preguntamos qué pasa si les sucede algo malo en internet, lo gestionan solos, ¿no? Lo gestionan en soledad, muchas veces no piden ayuda. Bueno, el gran desafío como adultos, como futuros conectores, también es pensar que ahí hay infancias y adolescencias que necesitan de acompañamiento, ¿sí? Que tienen derecho a acceder a internet, pero tienen derecho a ser acompañados. Entonces el grooming nos pone un poco en jaque
en ese sentido, de cómo como adultos podemos acompañar el acceso de los chicos sin culpabilizarlos, sin responsabilizarlos, ¿no? Pensando que ellos no tienen la culpa si hay un adulto que los manipula y los chantajea para poder abusar de ellos. Pasamos al siguiente tema, perdón, de grooming podemos estar hablando horas, la verdad, pero la idea también es avanzar un poquito sobre otras tensiones. Juli, sí. Sí, no, eso, que van a tener en el encuentro que viene, el de convivencia digital, para profundizar en cada una de estas problemáticas que vamos a ver, y que también empiecen a ser disparadores para, por ejemplo, si ustedes quieren pensar, ¿no?, un proyecto de implementación o quieren replicar, ¿no?, estas temáticas, estos talleres en sus territorios, que sepan, bueno, que obviamente a partir de todo el recorrido que vamos a hacer formativo, bueno, si hay algo que les interesa o que les parece que identificaron que es un problema, ¿no?, o un desafío, una tensión en sus territorios, poder replicarlo, ¿no? Es clave esto que decís, Julia, así que está bueno para que lo vamos a ir profundizando esto en el siguiente encuentro, por supuesto, pero es interesante para que podamos, de la mano de pensarnos como ciudadanos, de la mano de pensarnos como derechos, empezar a problematizar los entornos digitales como un territorio también lleno de tensiones, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver todo esto también la semana que viene, pero para que podamos ir moviendo un poquito la disquera hoy también. El ciberbullying también es una tensión completamente común que plaga también los entornos digitales, de hecho también surgió en el chat. Ciberbullying, a diferencia de lo que hablábamos antes, no es un delito. El ciberbullying sucede entre pares, entre menores de edad, entonces esto es muy importante para diferenciarlo. Si el grooming es un delito, sucede entre un adulto y un niño, el ciberbullying en cambio sucede entre pares, entre menores, entre chicos y chicas de aproximadamente la misma edad, ¿sí? Esto es importante, lo sepamos como adultos, nosotros, es algo que está en debate igual hoy en día, porque la lengua mueve paredes y todo el mundo dice, me hicieron bullying, me hicieron bullying. Técnicamente el bullying, el ciberbullying solamente se refiere a menores de edad, ¿sí? Pero mucho el mundo adulto se ha reapropiado un poco este término, entonces se movió. Pero técnicamente estamos hablando del acoso sostenido en el tiempo, ¿sí? Es un hostigamiento sostenido en el tiempo, no es una burla de mal gusto y nada más, sino sostenido en el tiempo, a través de plataformas digitales, puede ser mixto, entonces se puede dar un hostigamiento que surge en entornos escolares, y eso se puede filmar, y subir a las redes, y armar perfiles falsos, y subirlo y hacer un meme, compartir en el grupo de WhatsApp, ¿no? Hace unos minutos, antes del recreo, Juli culminó la primera parte hablándoles de las características de los entornos digitales, ¿no? Recuerden la viralización, la desterritorialización, bueno, el ciberbullying y todas las problemáticas se sostienen en estas características, ¿no? Entonces nosotros veíamos que hace unos años atrás, cuando no teníamos acceso a internet, una persona que era hostigada en la escuela, sonaba el timbre, se iba para la casa, y el hostigamiento cesaba por lo menos hasta el día siguiente. Hoy en día sabemos que no sucede, porque las notificaciones, porque los territorios, porque las plataformas siguen 24 horas. Digo, no, podemos nosotros apagar el celular, pero cuando lo prendamos las notificaciones van a estar ahí esperando que nosotros las veamos. Entonces, no es una solución plausible decirle a un chico o una chica que apague o cierre Instagram, porque las notificaciones, las etiquetas, los memes, el hostigamiento va a seguir ahí. Eso es también una característica que empeora o por lo menos problematiza, ¿no? Este tipo de tensiones. Y nosotros como adultos también nos pone en jaque corrernos de una cierta dualidad. En el ciberbullying no vamos a encontrar fácilmente un malo y un bueno, un malo y una víctima, porque el ciberbullying también es un fenómeno muy dinámico, que se da grupalmente, es un fenómeno grupal. Entonces vemos y observamos que hay un grupo de 5 o 6 chicos que inician una burla, un hostigamiento hacia uno y dos, y luego de un par de meses eso se invierte, ¿no? Entonces se va dando una dinámica y una tensión grupal en donde quizás alguien inició un Instagram, no sabemos quién, y a ese Instagram 500 personas le ponen me gusta, se comparte, se viraliza. Entonces vamos a perder o salir perdiendo si vamos detrás de cada uno que puso me gusta a responsabilizarlo, a culpabilizarlo, ¿no? Porque nos estaríamos encontrando frente a un territorio muy, muy difícil, porque son muchos los testigos del ciberbullying, y no podemos culpar a cada uno, sino poder reflexionar sobre qué tipo de vínculos nos sostenemos,
etcétera. Si quieren pasamos a la siguiente, exactamente, Rosana, la lógica de víctima-victimario, en el ciberbullying nos quedamos muy, muy detrás, ¿no? Muy detrás, porque esas lógicas duales no sirven para las problemáticas grupales, vinculares, que son dinámicas, que son muy complejas, en los chicos y en las chicas, y además hacen mucho daño, ¿no? Quien es víctima de ciberbullying, acusarlo de víctima, esa etiqueta también le hace mucho daño, y a quien está ejerciendo estas violencias, bueno, seguramente también es reproductor de violencias que ellos mismos también sufren. Eso también sucede mucho en el ciberbullying. ¿Cuál opción sería? La semana que viene seguramente profundizamos un poquito más, Melanie, pero las opciones para trabajar el ciberbullying son opciones grupales, ¿no? Trabajar como adultos en diálogo con los chicos, proponer nuevas formas de vincularidad, ¿sí? Los adultos también trabajar de manera grupal, ¿no? Si somos la familia, trabajar en grupalidad con las otras familias, con la escuela, porque vemos adultos que se acercan a la escuela y dicen, tu hijo le pegó a mi hijo, entonces yo te voy a agarrar a la salida y te voy a pegar en la esquina, digo, ¿no? Y ahí tenemos la reproducción de la violencia. Eso es muy interesante. Y sobre todo porque se complejiza, porque muchas veces el falso anonimato de Internet complejiza también mucho todo, ¿no? Y pasamos, sí, ahora sí, a las violencias de género, digitales. Juli, pasamos ahí de diapositiva. Ahí ya Sí, estamos. Juli. ¿Se puede ahora con el form? Sí, ya pudieron entrar al formulario. Perdón, Malem, están preguntando en dónde se inscriben, porque, como dijimos, hay dos modalidades de cursada. Una es la modalidad del ciclo completo, ¿no? Con el trabajo final y la posibilidad de implementar los proyectos. Y la otra modalidad es, hay personas que se anotaron simplemente para este primer módulo, ¿no? Que solamente tienen un multiple choice cuando terminan este primer módulo. Eso es como la modalidad más simple, ¿no? Por una parte de los 3 módulos que vamos a ver, ¿no? Entonces depende de lo que ustedes se hayan inscrito, no sé lo que cada una se inscribió, si es al ciclo completo con el trabajo final o solamente a este primer módulo, ¿sí? Coloquen en lo que cada uno o cada una se haya inscrito. Módulo o taller, creo que tienen los dos nombres, pero sí, exactamente. Son como esos ciclo completo o esas 3 instancias. Bueno, violencias de género, saben que es muy, muy interesante. Bueno, hace unas horas tuve un taller en una escuela y unas chicas abrieron a su curso y confesaron a sus compañeros y compañeras también que habían sufrido un acoso en su Instagram por mensajes privados de hombres viejos, decía ella, mostrándoles sus partes, eran niñas de 9 años, ¿no? Entonces, eso me pasó hoy, y escuchamos, y en todos los talleres con chicos y con chicas, siempre nos encontramos con chicas que encuentran en nosotros y se confiesan y cuentan esa terrible angustia, que quizás la primera vez que vieron un miembro masculino fue siendo acosadas, hoy en día en Instagram, pero sabemos que eso antes era, quizás también ahora, pero también se replica en Instagram, en la calle. La violencia de género, como definición de la ONU, es poder pensar que todo acto de violencia que pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico para la mujer. Cuando se habla de mujer también podemos pensar en identidades feminizadas, eso respondiendo un poco a lo que está surgiendo en el chat. No estamos hablando de violencia contra el hombre no surge violencia de género, eso es interesante y muy importante que lo conceptualicemos. Las violencias son muchas y de múltiples tipos, ¿sí? Las violencias laborales, las violencias raciales, y las violencias de género son diferentes y hay que nombrarlas y diferenciarlas, porque si todo es violencia, nada lo es. El hombre no sufre violencia de género porque no sufre violencia por ser hombre, ¿sí? Sufre otras cosas, por supuesto, porque todos, lamentablemente, estamos en un mundo que está tendiendo cada vez más a las violencias, entonces podemos interpretar muchísimos tipos de violencias, pero en particular la violencia de género apunta a la mujer y a las identidades feminizadas, ¿sí?
Eso incluye, por supuesto, algunos arquetipos de la diversidad sexual. Pero no, el hombre no recibe violencia por ser hombre, recibe otros tipos de violencias que tienen que ver con por ser humano, por ser trabajador, por ser negro, por ser, hay diferentes tipos de violencias. Ahora nos enfocamos en la violencia de género porque vemos que en lo que implican los entornos digitales, ¿sí?, las características de los entornos digitales, han sabido acrecentar y problematizar las violencias de género a niveles alarmantes, ¿sí? La posibilidad de control, la posibilidad de vigilancia. Hoy en día todos y todas tenemos un aparato 24 horas, 7 días a la semana, pegados a nosotros, ¿no?, que es el celular, con un micrófono, con una cámara, que nos da múltiples usos, como por ejemplo conectarnos a conectores un miércoles a la noche, pero también da la posibilidad de una gran fuerza de vigilancia. Decime a dónde vas, decime a qué hora te conectaste, decime a dónde estás yendo, mándame una foto porque no te creo, ¿no? Hay una gran posibilidad de vigilancia y de control. Entonces las violencias de género, amparadas en lo digital, se han problematizado y acrecentado muchísimo, y estamos viendo de manera alarmante, ¿no?, la problemática de la difusión de imágenes sin consentimiento. Es una problemática que vemos que es particularmente que se da en los entornos digitales, ¿no?, la difusión de imágenes. Las víctimas mayoritariamente son y han sido mujeres. Podemos compartir con ustedes largas investigaciones que hemos establecido con Faro Digital. Una muy interesante la terminamos el año pasado, que estuvimos estudiando e investigando junto a chicos y a chicas, en donde las víctimas de la difusión de imágenes son las chicas, mayoritariamente chicas encima. Lamentablemente también hay una brecha generacional ahí, en donde son víctimas de que sus imágenes que han compartido en la intimidad rompan las esferas de la intimidad sin su consentimiento, ¿no?, y eso sirvan para amenazarlas, extorsionarlas, etc. Entonces, digo, es muy interesante que podamos pensar esto en los entornos digitales, porque hemos visto en este último tiempo que, además, cuando hablamos de brecha, Uli, ya te dejo, también vemos que hay una fuerte brecha en el acceso y en la toma de decisiones en los entornos digitales, que sabemos que no son despolitizados, que no están por fuera de los territorios de poder. Hay alguien que toma decisiones en los entornos digitales y hay que preguntarnos quiénes son, ¿no? Sí, Juli, te dejo. Sí, quería sumar, un poco recapitulando también lo que habíamos hablado sobre políticas públicas y sobre leyes también, ¿no?, a partir de que vamos avanzando y habitando más los territorios digitales. Con respecto a la violencia de género, hay dos leyes que hoy en día se están debatiendo. Una es la ley Olimpia, que lo que quiere es incorporar a la ley que ya tenemos de erradicación de violencia hacia las mujeres, la violencia digital. Y vieron cómo hablábamos antes, ¿no? Es necesario definir el nombre digital, por ejemplo, a la ciudadanía. Bueno, lo mismo aparece con este tipo de violencia de género, ¿no? Es necesario incorporar a la ley que ya tenemos que también puede suceder violencia a través y por medio de los entornos digitales. Bueno, estamos en un contexto en el que sí es necesario, porque obviamente si no aparece en la legislación, bueno, ahí lo que decían, ¿no? Aparecen un montón de limitaciones, de dificultades o de falta de recursos, justamente, o falta de formación para, por ejemplo, recepcionar tipos de denuncia por violencia de género digital. Entonces, estamos en un momento social en que es necesario que se modifique la ley que ya tenemos y que se incorpore la violencia de género digital, ¿no? Porque sabemos que a través de los entornos digitales, bueno, las violencias de género adquieren otras dimensiones, ¿no? Y que también es necesario, de alguna forma, no solo la parte, como decíamos, ¿no?, educativa, de formación, para prevenir este tipo de violencias en los entornos digitales, sino también de recursos para resarcir también a las víctimas de violencia de género digital. Y otra de las leyes que la nombraron en el chat, dice usuario, no te puedo recuperar el nombre, si querés cambiar tu nombre, que nombra la ley Belén, ¿no? Hablaba Male de la difusión no consentida de material íntimo, ¿no? Hoy en día, si difunden material íntimo, que principalmente son las mujeres y personas LGBT,
a las cuales le difunden material íntimo, tiene daños muy fuertes en la vida de esas personas. Obviamente vulnera su intimidad, su privacidad. Muchas personas han dejado trabajos, adolescentes que han tenido que abandonar escuelas porque han difundido material íntimo, ¿no? Que obviamente se enmarca en un tipo de violencia de género digital. Bueno, la ley Belén, la ley Olimpia ya fue debatida y también tuvo quórum en diputados, ahora falta que vaya a senadores. La ley Belén todavía no ha sido debatida. ¿Por qué? Porque la ley Belén modificaría el Código Penal, ¿no? Justamente para dar penas, o sea, que tenga algún tipo de pena las personas que difundan material íntimo de otras, obviamente sin el consentimiento de esas personas, ¿no? Entonces la ley Belén es específicamente para penalizar la difusión no consentida de material íntimo, penalizar con desde meses hasta años, ¿no?, de cárcel para las personas mayores de edad, obviamente, y después también, de nuevo, resarcir a víctimas de este tipo de posibles, si se discute y si se aprueba, delitos. Hoy en día la difusión no consentida de material íntimo no es un delito, ¿sí? No es un delito difundir material íntimo de otra persona sin su consentimiento. Entonces, por eso, ¿no?, como decíamos un poco, vamos ejerciendo la ciudadanía digital, vamos demandando derechos, ¿no? Y es la sociedad la que va demandando derechos a partir justamente de las tensiones, de las problemáticas que surgen en estos territorios digitales que los estamos habitando cada vez de manera más profunda, ¿no? Exactamente, Juli, respondo a algunas preguntas que van surgiendo. ¿Vos tenés, Juli, a mano el mail de conectividad? Sí, Porque ahora tiene lo copio de nuevo. descripción, manden mail hoy mismo, manden mail a conectividad, su nombre completo, su quill y cuál es el inconveniente que están teniendo, así entre hoy y mañana lo pueden ir resolviendo y ya ingresan bien al campus. Pero bueno, realmente vamos a ir retomando esto la semana entrante seguro, y además hay clases específicamente sobre este tipo de problemáticas. Si quieren pasamos a la siguiente, que es los discursos de odio. Nosotros decimos es algo muy interesante y muy preocupante, lo que está sucediendo con los discursos de odio. Para contarles, los discursos de odio no surgieron con Internet. En verdad, ninguna de estas problemáticas que estamos hablando se crearon con Internet, no vinieron a inventarse con Internet. Internet no vino a inventar los problemas de la sociedad, sino que somos nosotros como humanos, como ciudadanos, que vamos llevando estas problemáticas también a los entornos digitales, y los entornos digitales con sus propias características las van problematizando. Pero lo preocupante de los discursos de odio, y esto nosotros siempre lo traemos y lo conversamos en los talleres con los chicos y con las chicas, pensar que el siglo XX ha sido un siglo plagado y atravesado por los grandes discursos, ¿no? Entre ellos los discursos de odio, que son los mensajes, las formas de expresión que tienen que ver con la discriminación, con el ataque sistemático a los grupos sociales, basándose en sus identidades, en su pertenencia a un colectivo determinado, ¿no?, basándose en la discriminación histórica y sistemática a un grupo social o una colectividad, teniendo como objetivos principales discriminar, ¿no?, denigrar, excluir, en muchísimos casos aniquilar. Y nosotros nos remitimos al siglo pasado como un siglo que fue plagado de estos discursos, de estos genocidios que han atravesado el mundo, y se ha llegado al siglo XXI como el siglo, como se habían superado ciertas lógicas, y vemos de manera muy preocupante que en estos últimos años se han llegado nuevamente a las grandes polarizaciones, donde los discursos de odio encuentran la beta para poder crecer. Y de golpe estamos encontrando, a veces en los más chicos, chistes o ciertas formas de expresarse que habíamos considerado lamentablemente ya enterradas, ¿no?, en un pasado, como en un futuro mejor, bueno, y están volviendo a resurgir. Entonces, es muy importante, ¿no?, ciertos foros, ciertos nichos en contra de, ¿no?, vamos a encontrar en contra de los inmigrantes, en contra de las comunidades LGTB, los discursos de odio de género, discursos de odio raciales, que tiene que ver con el aniquilamiento a la identidad de un otro.
Bueno, como decíamos, vamos a profundizar seguramente en esto más adelante, pero es importante que podamos pensar a los entornos digitales, y cuando pensamos en los entornos digitales y a la noción de ciudadanía, pensar quién es ciudadano, a quién se considera ciudadano y a quién no se considera ciudadano, y en el medio la brecha, y en el medio la otredad, y en el medio estos discursos que apuntan a la exclusión, ¿no? Que apuntan a construir cierta naturalización, porque el discurso de odio en definitiva apunta a que naturalicemos cierta exclusión. Y esto también se lleva a los entornos digitales, porque Internet es un espacio público, y como tal, como en un espacio público, hay disputa, ¿no? Y como así, como en la calle, en los espacios públicos, no todo el mundo puede alzar la voz, no todo el mundo puede expresarse libremente, vemos que en Internet pasa lo mismo. Y yo les decía antes, ¿quiénes toman las decisiones en los entornos digitales? La tarea para la casa, hay un lindo documental de Netflix que se hizo viral hace un tiempo. ¿Cómo se llama, Juli? El documental de Netflix, se me fue el nombre, que tiene que ver con los CEOs de las grandes plataformas. Ay, sí, a mí Que también se me habla fue. de Espera. hay alguien si lo vio, Social media es algo así. media, sí, pero no me sale en castellano. Bueno, hay un documental en Netflix, ¿no? Que el dilema de las redes sociales. Sí, sí. Está bueno. Si lo vieron y lo quieren volver a ver, o por lo menos hacer un poquito de memoria y pensar quiénes hablaban, ¿no? ¿Quiénes eran los dueños? ¿Qué son los dueños de las grandes plataformas? Que son las que más hoy en día cotizan más en el mundo, más que el oro, ¿no? Google, Apple, Microsoft. ¿Quiénes son los dueños? Y bueno, si hacemos un corte, seguramente son hombres, seguramente son jóvenes, relativamente jóvenes, son multimillonarios, por lo general del norte para arriba, ¿no? Suelen vivir en la misma zona mundial, no están en el sur, no suelen estar en el sur. Bueno, es interesante para poder pensar, y retomando un poco lo que hablábamos de violencia de género, de discursos de odio, en los entornos digitales también se ven las brechas y también se ve la puja de poder. Pasamos al siguiente, Juli, no me quiero detener tampoco demasiado tanto porque sé que estamos ahí con poquito tiempo, pero el dilema de las redes sociales, exactamente, exactamente. Bueno, quien lo vio, buenísimo, quien no lo vio lo puede encontrar en Netflix, también debe estar pirateado en cualquier plataforma. Es interesante para poder reflexionar y poder pensar en los entornos digitales, Internet y las tecnologías, como decía Julia al principio, no son ni buenas ni malas, ¿no? Pero sí son profundamente políticas, pero porque tiene que ver con lo social, y tiene que ver con una puja social hoy en día muy importante. Y esto me lleva a este gran problema que es el de la desinformación. Pero antes, Juli, ¿querías decir algo? Porque te veo desmuteada para no cortarte. No, perdón, avancemos. Sí, yo pensé para no cortarte, pero y llegamos al problema de la desinformación, ¿no? Muchas veces la desinformación está muy asociada a las fake news, noticias falsas, pero no vemos que no es solamente las fake news, es una forma de desinformar, ¿no? Una de muchas. La desinformación es un fenómeno que tomó una gran trascendencia en la pandemia, pero de nuevo, la desinformación no comenzó con Internet, la desinformación no comenzó con la pandemia, ¿sí? La desinformación, hay casos de desinformación muy analógicos, con casos de radio, con diarios de papel, ¿no? Tiene que ver con la información sesgada, con la fragmentación, con la difusión de información falsa o simplemente engañosa, ¿no? Y que puede ser de forma intencional, puede ser también de forma accidental. Lo que pasa es que hoy en día estamos en el fenómeno del clic, 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 ¿no? Y compartimos y compartimos y compartimos, ya casi sin mirar. Hoy en día el reenviado es algo lo tenemos tan asimilado el compartir, y muchísimas veces, bueno, la mayoría de las veces me animo a decir, compartimos información y nosotros mismos entramos al link y nosotros mismos nos ocupamos de chequear o de leerlo, ¿no? Entonces, la desinformación se para en este fenómeno en el que estamos todos nosotros de multitasking, de hacer tantas cosas al mismo tiempo, en donde te lo comparto y después lo miro, ¿no? Te lo comparto por las dudas. Y por supuesto que esto va teniendo consecuencias reales, concretas, y por supuesto que muy graves,
cuando hablamos de discursos de odio, no podemos no hablar de desinformación, porque la mayor parte de los discursos de odio se basan en la desinformación, en información sesgada, en información que no está amparada en ningún tipo de, de conocimiento o no está chequeada, ¿no? Ningún tipo de letra. Y bueno, está lleno de eso, tiene un titular y después sale otra. Bueno, estamos viendo ahora días previos a las PASO nacionales, ¿no? En Córdoba ya ha tenido también sus elecciones, por supuesto, y días previos a las elecciones se ve mucho este fenómeno. Hoy, sin ir más lejos, me llegaron 3 audios reenviados muchas veces. WhatsApp fue incorporando ciertas herramientas para poder frenar o intentar frenar o tener nosotros como ciudadanos la herramienta de poder distinguir la desinformación, o al menos que sepamos, cuando nos están mandando un audio, que diga que está reenviado muchas veces, es decir, que no me lo grabo mi tía, me lo está reenviando, andás a ver desde dónde, ¿no? Y hoy ya me llegaron 3 audios referidos a las elecciones del domingo, así que siempre en momentos de mucha convulsión política se viven grandes fenómenos de desinformación. Y pensando, y pasamos la plaquita, Juli, poder pensar en la noción del ciudadano, distinguiéndola de la del consumidor, por ejemplo, en esta distinción que ustedes hacían al principio, que decíamos consumidores, vendedoras, prosumidores, ciudadanos, ¿no? Ciudadano que es el que puede también decidir en base a la información que tiene. Hoy en día, la alfabetización mediática e informacional, ¿sí?, es un derecho al acceso a Internet. Cuando hablamos de educación mediática, es algo que se entrelaza con la ciudadanía. Es poder distinguir, por ejemplo, yo recién leía en el chat algo referido al clickbait, ¿no? A las noticias que son engañosas para que nosotros hagamos clic y los portales puedan cotizar al respecto. Bueno, no todo el mundo sabe sobre eso, Juli, y muchas veces googleamos y no vemos que muy chiquito, una letra muy chiquita dice sitio patrocinado, ¿no? Que han pagado por estar ahí, muy arriba en el sitio de búsqueda, y no por ser el mejor o el que tiene información de más calidad, sino porque simplemente han pagado para estar ahí. Entonces, ser ciudadanos también es poder contar con esa información que nos hace decidir y no ser meros consumidores que nos ubican en un lugar más pasivo, en definitiva. No sé qué querías decir al respecto, Ju. Male está acá, bueno, hay varios comentarios, en un momento hubo muchos comentarios con la lista de presentes, pero por suerte volvimos a reflexionar y a debatir. Ya están intercambiando también recursos, que está buenísimo por el chat, para que ustedes también se conozcan, tal vez viven cerca, tal vez pueden implementar proyectos juntos, juntas, así que nada, está buenísimo que participen en el chat. Y Paola trajo un comentario, ¿no? Dice, las herramientas en la digitalización son buenas, pero en el uso depende exclusivamente de nosotros. Realmente ser selectivos como ciudadanos. Bueno, un poco la propuesta es, obviamente, como decíamos, tener una mirada crítica también. Sabemos que las herramientas digitales, las plataformas, no son ingenuas, digamos, no mirarlo con una mirada, bueno, ingenua, tienen modelos de negocio que de alguna forma promueven determinados usos, ¿no? Pero también qué responsabilidades, como decía Paola, tenemos nosotros y nosotras como ciudadanos justamente para formarnos, por ejemplo, como venimos viendo, ¿no?, en alfabetización mediática e informacional, para poder justamente consumir, producir, replicar información de manera crítica, ¿no? Que no seamos meros consumidores y entonces todo el sistema de desinformación y fake news, ¿no?, no los creemos, lo compartimos. No, bueno, tenemos que de alguna forma dedicar tiempo, ¿no?, a consumir críticamente también la información que circula en Internet, pues sabemos que es de lo más diversa, de lo más difusa, y obviamente, de nuevo, como ciudadanos tenemos que tener una actitud más activa y crítica, ¿no?, en Internet. En ese sentido, pasar la diapositiva relacionada a esto que comentaba Juli, que tiene que ver con esto, ¿no?, la alfabetización mediática e informacional, que en definitiva es reconocer la función, la influencia de los medios, de las plataformas, de las fuentes de información en nuestras vidas personales, en nuestra vida cotidiana, y en cómo eso funciona y se replica en la sociedad democrática, ¿sí?, en nuestro funcionamiento como sociedad. Pero en un sentido más amplio también nos permite trasladarnos,
lo que decía Juli, ¿no? De este mero consumo, uso, yo simplemente scrolleo Instagram, ¿no? No reflexiono, no pienso quién tomó la decisión en Instagram, qué quiere llamar nuestra atención y qué está en juego nuestra dependencia, nuestra capacidad de atención. Bueno, poder pasar del consumo, del mero uso, al consumo del uso crítico, reflexivo, responsable, del uso creativo de Internet, de los entornos digitales, ¿no? La alfabetización mediática e informacional apunta a la AMI, como le decimos para acortar tanta palabra AMI, y ahora más vamos a empezar a hablar de AMI, alfabetización mediática e informacional, AMI. Apunta a fomentar, a promover, ¿no? El uso de Internet, como estuvimos hablando hoy en todo el taller, el acceso a los entornos, a los espacios digitales, pero como espacios de derechos. Y como tal, tienen que ser seguros, tienen que ser plurales, tienen que ser abiertos y apunten a ser democráticos. Y para eso tenemos que reflexionar sobre las brechas y la igualdad del acceso a tal, ¿no? No me quiero extender mucho más. Juli, no sé si queda algo más en sentido estricto de esto, pero sí poder pensarnos ustedes, futuros conectores y conectoras, como los saludó Fede en el grupo, me encantó, y así estamos saludándolos en los foros, poder pensar a la alfabetización mediática e informacional es fundamental, poder formarnos en las distintas dimensiones, pensar la ciudadanía en los entornos digitales y pensar la ciudadanía en sí como algo transversal, poder contextualizar y poder analizar la situación y poder pensarnos como personas que estimulan y que promuevan la apropiación de saberes, la apropiación de capacidades, de herramientas, de habilidades para poder formar luego a otros y a otras ciudadanos, ciudadanas en los entornos digitales, ¿no? Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este inicio de Conectores 2023. Espero, bueno, que no se abataten, como decíamos al principio, quizás es mucho el foro, a poder hacernos un usuario, vayan tranquilos, si ven que no están pudiendo ingresar a la plataforma del campus, nos escriben por WhatsApp, mandan un mail, vamos a tratar de que en estos días se vaya resolviendo todo, todos tengamos acceso al campus. Recuerden, sí, que son 3 talleres, ¿no? 3 ciclos, 3 módulos de este enorme ciclo, si se anotaron al ciclo completo o se anotan a cada taller diferenciado, tienen un múltiple choice para dar por finalizado, pero siempre están invitados, si se anotaron a solo este taller, siempre están invitados a continuar y hacer el ciclo completo, que al final como no es tan largo y está buenísimo porque tienen una oportunidad hermosa porque el trabajo final realmente es muy interesante, ¿no? Y está re bueno que lo empecemos a pensar desde ahora. ¿Y cómo lo empezamos a pensar desde ahora, Juli? Participando en los espacios, intercambiando en los foros, conociéndose entre ustedes. Hay un foro de presentación en donde se pueden presentar y decir de qué localidad son. El año pasado, en la cohorte anterior de Conector, se conocieron y terminaron armando un repositorio de conjunto en localidades muy cercanas. Eso es muy, pero muy interesante, ¿no? Más que enriquecedor. Bueno, buenísimo. Están escribiendo un montón por el chat, agradeciendo por el encuentro. Como les decíamos, este fue el primer encuentro marco, ¿no? Paraguas, para entender desde qué lugar hablamos con respecto a la ciudadanía digital, también para estimularlos a que ustedes también sean promotores de la ciudadanía digital en sus territorios, en sus localidades, donde identifiquen que hay un vacío, que hay una ausencia, que hay un problema, lo que fuera. Después pasamos rápidamente por algunas tensiones, ¿no? Algunas problemáticas, violencias en los entornos digitales que vamos a profundizar en el encuentro próximo. Recuerden que los encuentros sincrónicos son los miércoles 18:30, que están buenísimos porque ustedes también participan un montón, despejamos dudas, nos vemos, nos conectamos, que también está bueno que se conecten a los sincrónicos, si bien después todas las clases van a estar subidas al campus, tanto en la modalidad simple como en la modalidad completa, van a poder ver todos estos materiales, ¿no? Así que muchas gracias por la participación. Cualquier cosa seguimos a través del campus. Y me pidió Male, desde la Agencia de Conectividad de Córdoba, dicen que hay personas que no pueden ingresar al campus. Les muestro rápidamente cómo abrir una pestaña de incógnito.
para poder ingresar al campus rápidamente. Es un segundo porque al parecer a través de la pestaña de Ya queda incógnito, grabado. quienes tienen problemas sí pueden ingresar. Entonces, rápidamente, un uso meramente instrumental, vamos a ver. Sí, yo acá estoy, ¿no? Tengo diferentes pestañas, tengo mi correo. Acá al ladito, los 3 puntitos en el navegador que usen, siempre van a tener 3 puntitos arriba a la derecha. Le dan clic y ven que acá lo primero que aparece es, bueno, el tercero, ¿no? El tercer ítem que aparece es nueva ventana de incógnito. ¿Ven? Entonces agarran la dirección del CD, ¿no? La copian, botón derecho, copiar, abren una pestaña de incógnito y en esa pestaña de incógnito ponen pegar, ¿no? Entonces pegan la misma dirección del CD y entran. Fíjense que sí, por ahí pueden hacer todo el ingreso de forma correcta, ¿sí? Ahí tienen que poner el quill, tienen que poner la contraseña y ya después entran al campus, ¿no? Una vez que entran al CD, ya el acceso al campus con el taller, las aulas virtuales que ustedes eligieron, ya va a estar todo habilitado, ¿sí? Así que, bueno, súper puntual, ¿vale? Súper puntual, veremos si eso sucederá todos los miércoles, ¿no? Donde vemos y nos anotamos en todo el proyecto solo este taller. Silvia, si tenés alguna duda respecto a eso, no sabría decirte. No, el correo de Córdoba, que estamos, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, si se quieren pasar a la modalidad simple, si se quieren pasar a la modalidad completa, escriban a ese correo que ahora lo voy a volver a compartir. Dale, ahí compartido antes que lo perdamos. Bueno, nos seguimos leyendo por el foro y por supuesto nos vemos el miércoles que viene a las 18:30 horas por el mismo canal. Hasta luego, Juli, hasta luego, conectores y conectoras. Un gusto enorme. Yo soy Malena, ella es Julia y nos estamos leyendo. Buena semana a todos y a todas. Chau, chau, gracias. Chao, chao.